La pandemia del coronavirus ha impactado al mundo entero, dejando más enfermos, más desempleados, más pobres y más muertos. En el caso concreto de México, el año pasado el país registró un récord de decesos nunca antes visto. De acuerdo con el INEGI, más de 1 millón de personas perdieron la vida, lo que dejó un exceso de mortalidad del 43%. ¿Qué significa eso? Que en 2020 murieron 300,000 personas más de las esperadas. Para dimensionar esta realidad y conocer cómo le fue a otros países de la región, comparemos el exceso de mortalidad de México con el de otros 4 países de Latinoamérica. Desde el inicio de la pandemia, las instituciones de salud de cada país comenzaron a reportar las muertes que registraban cada 24 horas. Sin embargo, esos datos en su gran mayoría tenían retrasos o subregistros, pues los sistemas de información no estaban preparados para monitorear en tiempo real los acelerados cambios en la mortalidad, las pruebas no estaban muy extendidas y el poco conocimiento del virus dificultaba la clasificación correcta de una muerte por COVID. Los expertos coinciden que una de las mejores formas de conocer el número real de muertes causadas por la pandemia es calculando el exceso de mortalidad. Definamos este concepto. Según la OMS, es la mortalidad superior a la esperada en función de la tasa de decesos sin crisis en la población de interés. Traducido a palabras más sencillas, se trata de las muertes sucedidas por encima del promedio histórico de un determinado periodo y se calcula restando las muertes totales reportadas menos las muertes esperadas. Así, para conocer el verdadero efecto del coronavirus, se compara el número de muertes sucedidas durante la pandemia con las muertes que se esperaba si la pandemia no hubiera ocurrido. Iniciamos con los datos de México. De acuerdo con información federal del periodo 2015-2019, para 2020 se esperaban 740,000 defunciones. Sin embargo, el INEGI compiló los certificados de defunción del año pasado y encontró que durante esos 12 meses ocurrieron 1,076,000 muertes, es decir, hubo 326,000 más de las esperadas, lo que significa que México tuvo un exceso de mortalidad del 43%. La tasa de decesos también se elevó un 46% al saltar de 59 fallecimientos por cada 10,000 personas en 2019 a 86 por cada 10,000 habitantes en 2020. Según el histórico del instituto, esta es la primera vez que se supera el millón de muertos. En 2011, cuando comenzó el registro oficial, fallecieron 590,000 ciudadanos, un número que fue ascendiendo gradualmente hasta llegar al gran pico del 2020, fecha que concuerda con la llegada del coronavirus. Y quizá te preguntarás, entonces, ¿todas las muertes extras fueron a causa del COVID? Sí y no. De acuerdo con el INEGI, 9 de cada 10 muertes se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que 1 de cada 10 fue por causas externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios. Por temas de salud, las principales causas fueron las enfermedades del corazón, el COVID y la diabetes. Como ves, hay 2 enfermedades que no son COVID, pero que sus muertes sí pudieron estar relacionadas con la pandemia. Recordemos que durante la crisis sanitaria los hospitales se saturaron y muchos enfermos decidieron no acudir a los centros de salud por miedo a contagiarse y algunos de los que sí fueron no recibieron atención ya que no había camas disponibles. Aparte, no podemos olvidar el desabasto de medicamentos que también afectó a decenas de padecimientos. Si nos concentramos únicamente en las muertes confirmadas por coronavirus, los datos del INEGI confirman que existe un desfase entre los decesos reportados por la Secretaría de Salud frente a los reportes de exceso de mortalidad asociados con la pandemia. La Secretaría reportó que hasta el 31 de diciembre del año pasado había 126,000 muertes por COVID, pero el Instituto Nacional de Estadística informó que en realidad hubo 200,000 decesos. ¿Y eso significa que el gobierno nos mintió? No. Desde el inicio, las autoridades sanitarias aclararon que sus cifras tenían un subreporte. Hubo personas que murieron por COVID a las que no se les hicieron pruebas, por lo que no fueron diagnosticadas correctamente. De igual forma, muchas de las muertes que ocurrieron en hogares o en casas de retiro tampoco fueron identificadas o asociadas con el COVID, y así existen diversos factores que explican el desfase de datos. Ahora veamos cómo le fue a Argentina, Brasil, Perú y Ecuador. El Ministerio de Salud de Argentina detalla que con base en las muertes del periodo 2015-2019, esperaba 300,000 defunciones para 2020. No obstante, la nación tuvo un exceso de mortalidad del 10%, lo que corresponde a 36,000 muertes imprevistas. En sus estudios, el gobierno argentino registró 2 momentos importantes. En el primer semestre de 2020, las muertes registradas estuvieron 7% por debajo de la cifra proyectada para ese periodo y los números concuerdan con la evolución de la pandemia en aquella nación.
En ese tiempo, el país sudamericano impuso medidas estrictas de confinamiento, lo cual implicó una reducción importante en la circulación de personas, lo que a su vez disminuyó la tasa de accidentes de tránsito, así como la propagación del coronavirus. Mientras tanto, en el segundo semestre, cuando el gobierno habilitó las actividades económicas y las personas regresaron a las calles, se observó un exceso de muertes 25% por encima de lo esperado. Por su parte, en Brasil hubo un exceso de mortalidad de 22% durante 2020, esto de acuerdo con el informe del Consejo Nacional de Secretarios de Salud. Con base en la serie histórica de los últimos 5 años de la región, se esperaban 1.200.000 personas fallecidas, pero se registraron 275.000 más. Este exceso de muerte fue mayor en las regiones sudeste y nordeste y menor en las zonas norte, medio oeste y sur. Aparte, en cuanto a decesos generales por COVID, entre finales de 2020 y octubre de 2021, Brasil triplicó su número de fallecidos, superando los 600.000. Así, en términos absolutos, el país gobernado por Bolsonaro es el tercer país con mayor número de muertos por esta enfermedad, solo por debajo de Estados Unidos e India. Si nos trasladamos a la costa oeste de Sudamérica, llegamos a Ecuador. Según el monitoreo del Observatorio Social de este país, entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2020 se esperaban 68.000 muertes. Sin embargo, a nivel nacional fallecieron 109.000 personas, es decir, se presentó un exceso de muertes del 59% sobre el promedio de los 3 años previos, lo que significa que hubo 40.000 fallecidos más de los esperados. Asimismo, el país sudamericano tuvo una tasa de mortalidad de 23 fallecidos por cada 10.000 habitantes en el primer año de la pandemia. Según el observatorio, Ecuador tuvo un incremento significativo de defunciones a partir del mes de marzo de 2020, lo que concuerda con la llegada del coronavirus a la región. Para que te des una idea, entre enero de 2017 y diciembre de 2019 fallecieron en promedio 195 personas al día, pero a partir de marzo del año pasado hubo un aumento descontrolado, llegando a un pico máximo de más de 1.000 muertes al día, es decir, un exceso de 900 defunciones diarias sobre la media esperada. En este periodo, todas las provincias del país registraron un exceso de defunciones, siendo Guayas, Los Ríos, Pichincha, Santa Elena, El Oro, Chimborazo y Azuay las que sufrieron más fallecimientos. Por último, tenemos la nación con más exceso de mortalidad de toda América Latina, Perú. Según las estimaciones realizadas por el Ministerio de Salud de ese país, en 2020 esperaban 108.000 muertes, sin embargo registraron más de 200.000, lo que representa un exceso de mortalidad del 94%. Los datos confirman que el gobierno de Perú ha tenido muchas dificultades para contener al coronavirus desde que comenzó la pandemia y para este 2021 las cosas empeoraron. El pasado mes de mayo, las autoridades sanitarias corrigieron sus cifras de decesos y pasaron de 69.000 a 180.000. Desde entonces, Perú es el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo. De acuerdo con la base de datos de la Universidad Johns Hopkins, la nación sudamericana registró de enero de 2020 a octubre de 2021 una tasa de 600 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Para que te des una idea de la monstruosa cifra, debajo de Perú se encuentra Hungría con una tasa de 300 muertos por cada 100.000 personas. En conclusión, 3 meses después de haberse presentado el primer caso oficial de COVID en la provincia de Wuhan, China, el virus arribó a los países de América Latina y desde entonces la región se convirtió en una de las más golpeadas por la pandemia. La implementación de las medidas de contención del virus varió drásticamente de un país a otro. En algunas naciones, como en Argentina por ejemplo, se impusieron medidas preventivas tempranas, pero en Brasil, México, Perú y Ecuador, al menos en un inicio, se hizo poco para prepararnos para lo que venía. Como vimos, el exceso de mortalidad del país que vio nacer a Maradona es mucho menor que el de las otras 4 naciones, por lo que podemos concluir que la implementación oportuna de medidas para mitigar la propagación del virus sí determinó la trayectoria de la pandemia y sí salvó vidas. En el caso de México, un estudio sobre la respuesta del país ante la crisis sanitaria elaborado por un grupo de especialistas a petición de la OMS reveló que si el gobierno federal hubiera tenido un mejor desempeño al gestionar la pandemia, se habrían evitado alrededor de 190.000 fallecimientos por todas las causas. Al respecto, es importante mencionar que todos los números anteriores trascienden a las cifras. Cada muerte es un padre, una madre, un hijo, un maestro, una compañera del trabajo, amigos y hasta familias enteras que hoy ya no se encuentran con nosotros. Finalmente, a nivel global, las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud sugieren que el número total de muertes globales atribuibles a la pandemia es de al menos 3 millones, lo que representa 1.2 millones de muertes más que las reportadas oficialmente.
Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle manita arriba y ayudarnos a compartirlo. Y cuéntanos acá abajo en los comentarios sobre qué otros temas te gustaría que hiciéramos videos en las próximas semanas y en los próximos meses. Muchas gracias por ver este contenido. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Nos encuentras como Mientras Tanto en México, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y yo te espero por acá en el siguiente video.